El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, sostuvo la jornada de ayer que el gobierno de Gabriel Boric pondrá fin al crédito con aval del Estado CAE y que se condonará la deuda para quienes deben este producto. Ávila dio estas declaraciones durante una presentación ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se le consultó por las políticas que impulsará el actual gobierno en esta área. Aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del fin del CAE y la condonación de la deuda educativa, afirmó el titular del Minidoc, que consignaron distintos medios. Vamos a conversar con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, de este tema. ¿Cómo está, Daniel? Hola, Julio César, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parecen primero estas palabras del ministro de Educación? La condonación del CAE es parte de uno de los debates más importantes que se plantearon en la campaña del presidente Boric, y por lo tanto había una expectativa importante de que se dieran dentro, no sé si tan pronto, pero dentro de los primeros meses, detalles sobre cómo la administración pensaba abordar este tema, porque tal como lo dijo el ministro en sus palabras y en su presentación, es un tema muy complejo de abordar, no es una política simple, y por lo tanto, más que sorprender, porque era un compromiso que habían tomado, lo que decepciona quizá un poco es no conocer más detalles de cómo se piensa avanzar. Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven posible? ¿Ustedes han estudiado el tema del CAE? Sí. A ver, la posibilidad es quizá una palabra difícil. Lo mejor es preguntarse si es que es conveniente, si es que es bueno hacerlo. La verdad es que el CAE ha sido una política que ha beneficiado... Ayúdeme aquí para no entrar en confusiones. ¿Si es conveniente terminar con el CAE o si es conveniente terminar con la deuda de los que deben CAE ahora? Muy buena pregunta. Son dos preguntas totalmente distintas. Sí, por favor, para no meterla en el mismo saco. Una es si es que si es que es conveniente condonar universalmente las deudas educativas. Esa es la promesa de campaña. Ahora la enfocaron un poco más en el CAE, está bien. ¿Es conveniente condonar la deuda? Si no, yo creo que la pregunta real es ¿en qué grado, a quiénes o cuáles son las circunstancias que ameritan que se entre en una condonación o se alivie la deuda de ciertos casos o cierto grupo de estudiantes o personas que no alcanzaron a terminar su carrera? En fin, ahí hay una discusión más amplia. Y la segunda, que es más importante, Julio César, es con qué se reemplaza, es decir, cuál va a ser la política que va a darle acceso a los 300.000 alumnos que hoy día usan CAE para estudiar, a los 60.000 alumnos que año a año toman el CAE para financiar sus estudios. Entonces, bajo la idea de condonación del CAE se esconden bastantes problemas. Usted dice que hay un anuncio, pero no le ve tanto contenido, ¿no? No, el anuncio no avanza significativamente de lo que se había conversado en la campaña. Sí. Fíjese que llama la atención, primero, ¿cómo se puede lograr una deuda que es tan amplia, ¿no? Poder condonar. ¿Ustedes tienen antecedentes de aquello? Sí. La deuda total es cerca de los más de 10.000 millones de dólares. Es un monto muy, muy grande y no es posible hoy día, no existen los recursos como para hacer una condonación de un día para otro. Sería algo que afectaría profundamente el equilibrio fiscal. Ahora, de ese número uno puede empezar a desgranar, y 5.000 millones de esos 10.000 hoy día son del fisco, es decir, es el Estado que lo tiene en términos de capital. Ellos tienen para la deuda. Ellos son a los cuales se les debe, en el fondo, los acreedores. Y la otra mitad está repartida entre las universidades, que también son parte son avales para los estudiantes de primer, segundo y tercer año, y también los bancos, fundamentalmente. Entonces ya uno puede decir, la condonación del CAE va a incluir toda la cartera o solo algunos grupos, y lo importante es cuál es el objetivo de esta condonación, más allá del eslogan. Si la condonación tiene como objetivo aliviar
ciertos grupos de estudiantes, por ejemplo, que tienen deudas, el 5% más endeudado en el fondo, tiene deudas sobre los 20 millones de pesos. Ese grupo podría ser uno de los focalizados. Si nos enfocamos en ese grupo, bueno, el monto es bastante menor. Deme un segundito, Daniel, vamos a hacer un extra del departamento de prensa. Nos vamos de inmediato hasta el Palacio de la Moneda, tomamos contacto con Francisca Cárdenas. Sí, el Servicio Nacional de Migraciones acaba de informar lo siguiente. El 3 de marzo de 2022 se inició la ejecución de la expulsión judicial de un grupo de ciudadanos colombianos y venezolanos condenados por los tribunales chilenos. Este procedimiento habría sido coordinado por la Policía de Investigaciones junto a Gendarmería para acompañar la salida del grupo desde los recintos penitenciarios hacia el aeropuerto. También se aclara que antes del embarque la PDI fue notificada que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no autorizó la apertura de la frontera para el regreso de los 53 condenados venezolanos y solicitó posponer el procedimiento. En virtud de esta notificación, aclaran, la PDI embarcó a los ciudadanos colombianos, mientras que todos los ciudadanos venezolanos fueron encomendados a Gendarmería para su reingreso a los respectivos recintos penitenciarios. Posteriormente, en el marco del procedimiento de traspaso del Servicio Nacional de Migraciones, en una reunión realizada el día 25 de marzo, la directora subrogante del anterior director del servicio informó en una reunión en el Ministerio del Interior que los ciudadanos venezolanos habrían embarcado y viajado a Venezuela, no habiendo sido admitidos en ese país y retornando a Chile. Esta información errónea, según este comunicado, fue transmitida por la ministra del Interior y Seguridad Pública a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. En razón de estos hechos, durante la presente jornada, el nuevo director del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Taller, asumido el día 2 de abril, solicitó la apertura de una investigación sumaria para determinar eventuales responsabilidades. Parte de las aclaraciones del Servicio Nacional de Migraciones de Chile a través de un comunicado oficial tras los dichos de la ministra del Interior, Ixchia Siches. Bio Bio, la radio. Bio Bio, la radio. Nunca duerme. Bueno, está empezando a ocurrir lo que dijimos desde que se inició el programa y creo que es lo más saludable, que se conozca la verdad. Porque es bien increíble que una ministra de Interior vaya a una comisión al Congreso a divulgar algo que escuchó en un pasillo o que le dijo un amigo que vio en un Twitter. Entonces aquí tiene que haber una cadena, ¿no es cierto?, de investigación donde finalmente se llegue a saber quién fue la persona que se equivocó, que dijo esto todo y que lo metió en un documento oficial o que lo contó en una reunión oficial y que quedó en algún papel. Creo que ahí está, porque creo que pedir disculpas en algo así realmente es menor. Lo que deja tranquilo al ciudadano es conocer la verdad, decir, ¿por qué dijo esto la ministra? No lo dijo porque lo escuchó en el pasillo, sino que se dijo acá, se dijo en esta reunión, se hizo un informe que decía esto y estaba el informe equivocado. ¿Quién hizo ese informe equivocado? Y ahí ya uno va pudiendo respirar, digamos, ¿no? Y se va a poder hacer cada chileno una opinión más correcta de lo que ha acontecido. Nunca más pierdas una venta, un cobro, un pago. Usa Repago. Repago, la transferencia inteligente. Regístrate gratis en repago.cl. Parque Arauco cumple 40 años y te invita a celebrar durante todo abril con sorpresas, shows, regalos, descuentos, panoramas y mucho más. En Parque Arauco, 40 años y mucho más para celebrar. Estamos ya en contacto telefónico conversando sobre el CAE, sobre lo que ha dicho el ministro, básicamente, ¿no? Ahí nos enfocamos en lo que ha dicho el ministro también en una comisión, con Daniel Rodríguez, director ejecutivo Acción Educar. Daniel, ponía el punto, en el fondo yo interpreto que tú decías, si no hay CAE, ¿qué? ¿No? Sí, porque mira, déjame retomar la conversación un poco que quedó antes de la nota. Lo importante acá, y yo creo que lo que se trata de transmitir, es que no todos los beneficiarios, no todos los deudores del CAE son iguales. Si uno toma, por ejemplo, los egresados, es decir, los que estudiando con CAE terminaron su carrera, el 63% de ellos está al día, la gran mayoría está al día. Pero de los que abandonaron sus estudios, es decir, estudiaron con CAE pero no terminaron,
24% está al día, o sea, mucha mayor morosidad. Si uno toma, por ejemplo, la deuda promedio, el año pasado eran 6,8 millones, este año son 7 millones, un poco más alto, 7 millones de pesos es la deuda promedio. Pero 50% de los deudores debe menos de 5 millones. O sea, el promedio es 7, pero la mitad debe incluso menos de 50 millones. Y hay, aquí tengo la cifra exacta, 43.000 deudores que tienen una deuda de más de 20 millones de pesos. Y hay 20.000 deudores cuya cuota, es decir, lo que pagan mensualmente, es más de 4 UF. Pero la cuota promedio, y este es el último número para no enredar, la cuota promedio es de 1,5 UF. Entonces, tiene situaciones muy diferentes en este gran bolsón que es el CAE, este millón de estudiantes que lo han utilizado para financiar sus estudios. Tiene muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, si uno toma a alguien que está muy endeudado, 20 millones de pesos, parte del 5% más endeudado. Tú tienes ahí personas que no pudieron terminar su carrera, no tienen un título, nunca pagaron su crédito y el crédito se fue acumulando, intereses, y se convierten en 20 millones de pesos. Pero también tienes personas en ese grupo de endeudados por 20 millones o más, personas que estudiaron medicina en la Universidad de Chile o en la Universidad Católica, 7 años, un arancel bastante alto, y se titularon. Entonces la situación entre un médico titulado que debe 20 millones de pesos y una persona que estudió quizás 3 años, nunca pagó y debe 20 millones de pesos es muy diferente. Y condonar significa, la diferencia entre condonar significa dar recursos públicos a una persona que está claramente en una situación de vulnerabilidad, no tiene un título universitario y debe 20 millones de pesos, versus una persona que es un médico titulado de una de las mejores universidades de Chile y debe 20 millones de pesos, tiene que devolver lo que el fisco le pasó para poder estudiar. Entonces, es ese detalle y esas diferencias que uno se puede equivocar por 1 milímetro y errar muy grave sobre dónde hay que poner los recursos, es la discusión donde uno esperaría que el gobierno rápidamente entrara. Bueno, estamos conversando con Daniel Rodríguez, estamos conversando del tema del CAE, que es bien interesante. Estaban checando algunos datos sobre la deuda del CAE. Sería importante, muy relevante, Daniel, que habláramos un poco qué puede reemplazar al CAE. Porque, a ver, uno entiende que el espíritu de la demanda ciudadana es conseguir un crédito para estudiar, pero no con tan alto costo. Sí. ¿No es cierto? Aquí me están llegando unas colillas, hay gente que ya llega a pagar 190 cuotas, no sé, una barbaridad. O sea, ¿cómo hacerlo para que tener una carrera en Chile, poder optar a una carrera universitaria, no le traiga una deuda eterna a una persona? Sí. Mira, Julio César, han habido en los años recientes 2 propuestas que resuelven el problema, a mi modo de ver, una mejor que otra, pero las 2 resuelven el problema de alguna manera. Uno fue un proyecto de ley de la presidenta Bachelet y otro fue un proyecto de ley del presidente Piñera. Los 2 eran distintos, pero en esencia lo que hacían era tomar a todos los deudores del CAE, reprogramar esa deuda en un esquema de pago mucho más cómodo. Por ejemplo, nunca pagaran más del 10% de tu sueldo, y una vez que pasaran, por ejemplo, 120 cuotas o 100 cuotas, uno puede definir, una vez que tú pagabas 100 cuotas, se condonaba el remanente. Entonces se lograba esto que dices tú, que alguien podía devolver en el fondo los recursos que el fisco puso para que estudiara, pero no iba a durar para siempre, porque en un punto el remanente, aunque no lo hayas podido pagar, se condona, y la cuota se ajusta a lo que a una cuota razonable dentro de lo que se puede pagar. ¿Por qué esta alternativa, estas políticas, estas propuestas de reemplazo al CAE no prosperaron? Fundamentalmente, y esto es un poco, uno puede cuestionarlo, los sectores que hoy día están en el gobierno se opusieron siempre con el lema no más deuda educativa. Es decir, la solución al CAE tiene que ser gratuidad. Yo creo que el presidente Boric, en su programa y ahora, tiene la claridad de que eso no es posible en el momento actual, que es urgente solucionar el problema de la deuda, sobre todo de los más endeudados de los casos, yo te decía, este 5% que están en una situación relativamente extrema, pero que no es posible no es posible darle gratuidad de un día para otro a 320.000 personas. Entonces, lo que es urgente es que haya
más flexibilidad, en particular de los partidos más radicales de la coalición de gobierno, que hay una comprensión de que una forma de crédito es necesario para no dejar gente fuera del sistema educacional. Al final esa es la consecuencia. Si tú dices no más CAE, significa que 320.000 personas no pueden estudiar. Si tú dices no más CAE y un nuevo no más CAE y gratuidad, bueno, vas a poder subir, no sé, 100.000 personas, quizás 20.000, 80.000 personas, pero te va a quedar mucha gente fuera, que no va a poder estudiar en las universidades que no son gratuitas, o en los centros de formación técnica, o institutos profesionales. Entonces, esa es la discusión como más educativa. ¿Cómo vamos a lograr que la mayor cantidad posible de gente pueda entrar a la educación superior sin que se le convierta en una mochila inmanejable? El CAE tuvo fallas de diseño que provocaron la situación que está ahora y por lo tanto hay que arreglarlo, pero pretender que la única solución es más gratuidad, lo único que va a hacer es seguir postergando el problema. Claro, lo importante es hacerlo más amistoso, porque en algún momento cuando uno escucha a la gente que propuso el CAE, vamos a hablar de gobierno Lagos, siempre hablan de darle certeza a la banca, ¿no? Sí, es que hay una situación que es bien distinta al momento en que el presidente Lagos lo formuló. Primero, el fisco no tenía la liquidez, no tenía plata chin para poder invertir esas cantidades en educación superior. Entonces recurrió a los bancos para la liquidez. Y lo segundo, recurrió a los bancos para la cobranza. Ese es de hecho el principal problema. El antecesor histórico al CAE, el Fondo Solidario del Crédito Universitario, y su antecesor aún anterior, el crédito fiscal de los 80, el problema que tenían era que la gente no pagaba. ¿Por qué? Porque las universidades son malas cobradoras, porque las universidades no son instituciones de cobranza. Entonces, la lógica del CAE de meter a los bancos, que hoy día es algo que hay cierto consenso político que no pueden seguir, no va a haber viabilidad en que los bancos participen en una nueva propuesta, ni Bachelet ni Piñera en su minuto lo propusieron. El objetivo de meter a los bancos era que trajeran plata fresca al fisco, hoy día no es un problema tan urgente, y segundo, que cobraran eficientemente. Entonces, el nuevo diseño del nuevo CAE o el nuevo crédito tiene que considerar ese aprendizaje. Está bien que el CAE haya podido ser mejorable, pero hay que aprender. Y una de las cosas que hay que aprender es que la cobranza es importante, porque los créditos fiscales que han existido antes, el problema que han tenido es que la gente no los paga. Bueno, Daniela, vamos a seguir conversando del CAE, vamos a ver si esto se hace efectivo o no se hace efectivo. Le envío un abrazo gigante. Gracias a ti.